Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigas y amigos de La Mirada de Leandro? Nos encontramos en la Sala Tovar, en Miraflores, muy cerquita de la Avenida del Ejército Pérez San Aníbal. Nos encontramos con el director y parte del elenco de la obra La Geometría del Trigo, del español Alberto Conejero, que está cerrando su segundo o Tercero. tercer fin de semana, penúltimo fin de semana de temporada. Acá están Aníbal Lozano, Andiña López Cano y Daniel Goya, que es el director. Ustedes dos chicos, integrantes del elenco. Daniel, cuéntanos, ¿cómo es que llega a ti o se te ocurre montar la geometría del trigo? El año pasado llevé junto con Andy el taller de actuación avanzada de Alberto Isola y en el primer módulo el texto que trabajamos fue justamente la geometría del trigo, ¿no? Y coincidentemente a mí me tocó hacer el papel de Samuel y Andy el papel de Beatriz. Y desde el primer momento que leí la obra me gustó mucho, conecté mucho con ella y le pregunté a Alberto si podía darme el contacto de Alberto Conejero para poder pedirle los derechos y felizmente lo aceptó, conseguimos los derechos, conversamos con Andy, dijimos, oye, ya hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Y un año y medio después acá estamos. ¿Ok? Y tú has representado, ¿te decimos Andiña o Andy? ¿Cómo prefieres que te diga? ¿Cómo que Andy? Pues está bien, sí. Andy, has representado a Beatriz también en la obra. Sí. ¿Qué se siente volver a encarnar este personaje ya con, no, ya con un montaje completo y fuera de un espacio pedagógico, ¿no? Bueno, es hermoso. A mí también, yo también como que me enamoré de la obra. En el momento en que lo hicimos como alumnos de Alberto Isola, yo hice la mitad de las escenas que tiene Beatriz, porque compartí este papel con una compañera de clase. Ujú. Entonces esta vez ya he tenido la oportunidad de hacer todo el viaje, ¿no? De atravesarla toda, porque era como me tocaba a mí una escena, a mi compañera le tocaba otra, que también encarnaba a Beatriz, ¿no? Y después a mí me tocaba otra escena, que también era Beatriz, pero las dos compartíamos este personaje. En esta oportunidad yo ya tenía que hacer absolutamente todas las escenas hasta el final, ¿no? Entonces es muy rico porque se atraviesa con el tiempo y se atraviesa en su cabalidad, digamos, ¿no? Todo lo que, todo lo que tiene que pasar Beatriz en esta historia. Y tú, Aníbal, llegaste aquí con una intención en particular, conocías el texto o te encontraste con un Samuel, este personaje entre soñador o aparentemente soñador y que quiere volver a echar pies a raíces de donde salió, al parecer. El encontrarme con esta obra para mí ha sido una de las sorpresas más lindas que he tenido este año. Yo no conocía al dramaturgo, no conocía el texto. Eh, Lía Camilo, que es la productora, me invitó a ser parte del proyecto junto con Daniel, el director. Tengo el gusto de conocer a Lía, he trabajado antes con Daniel. Mis amigos, compañeros del elenco también son grandes amigos de mucho tiempo, entonces fue una bonita sorpresa y cuando conocí el texto, cuando hicimos la primera lectura, me di cuenta que era una obra muy especial, muy sensible, muy verdadera, muy pasional. Y son el tipo de obras que a mí me encanta hacer, las que te exigen estar vulnerable en todo momento. Son las obras que yo más disfruto y los personajes así son los que más disfruto. Entonces para mí interpretar a Samuel en verdad lo disfruto mucho. Uh -huh. Lo disfruto mucho, sobre todo por el viaje emocional, lo disfruto por la lucha, por el reencuentro con el amor. Son temas que a mí me movilizan mucho. Así que para mí como actor, de verdad es algo riquísimo. Ahora, ya que mencionamos al elenco, además de ustedes dos, están Jorge Bardales, Fiorella Díaz Pilar Pedro, Núñez. y Pilar Pilar Núñez, Núñez, ¿no es Pedro cierto? Ibáñez. Y Pedro Ibáñez. Pedro Ibáñez, a quien tengo gusto también conocer, es más conocido como bailarín Uh -huh. para muchas personas, pero hay unos quienes lo conocemos ya actuando, más de somos, él y yo somos de la misma escuela de Mira. actuación, de profesiones distintas y todo, pero al menos hemos compartido una escuela, puede tener más, pero
he visto actuar y sí, en roles muy distintos además, ¿no? En caso de Pilar, la vi hace no mucho en el himno del centro, se me dio el nombre de la obra ahorita. Sí, la vi. Historia de una Estoy ciudad fría. en la ciudad fría, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, a Jorge lo he visto recurrentemente en unas cuantas obras, en géneros distintos. Esta obra que los involucra a ustedes, y a Lía, me acabo de enterar que no sé qué Lía era productora, es una obra que yo diría coral o de rompecabezas, pero no rompecabezas tanto de hechos, que también está, sino rompecabezas de miradas. Hay miradas que están cruzándose y se van armando, se van engranando, porque vemos, no vamos a contar qué, prefiero que, así como yo vine en cero, que la gente venga en cero, pero es como que vamos escuchando visiones o voces que reflejan una mirada, no sabemos de qué ni para qué. Y llega un momento que dice, aguanta, ya va a terminar, pero faltan, no entiendo esto de acá, y se va armando el rompecabezas y las miradas se van cruzando poéticamente y de manera atemporal. No sé, ¿qué, ¿cómo siente usted que la atemporalidad juega un papel, a pesar que hay una historia, hay un lugar que no sabemos, bueno, sabemos que es un lugar alejado de una ciudad, pero no sabemos qué lugar es, que hay una mina, y a pesar de que yo siento que toda la atmósfera no me sabe a mina, me sabe más bien a campo, a trigo, no a mina, sino me sabe más bien a algo muy distinto en la mina, pero sí siento que hay momentos en los cuales se sienten voces atemporales dentro de la historia. No digo que sea atemporales en el sentido de la historia humana, sino que en esta historia que estamos viendo muy íntima, muy de familia o de familias y amistades, hay una atemporalidad que cruza. No sé cómo lo ven ustedes. Pues sí, claro. Justamente es eso, ¿no? Está como en dos tiempos la obra, ¿no? O sea, incluso mi personaje y también el tuyo, ¿no? Estamos, hay una diferencia de 30 años. Entonces hay una Beatriz que está cerca de los 30 y también hay otra Beatriz que traspasa el tiempo y está alrededor de los 60 años. Es muy rico eso. De hecho, es una de las cosas que conversábamos cuando estábamos hablando del montaje con los actores era que no existe necesariamente el tiempo y el espacio en este planteamiento, ¿no? De alguna manera, lo que buscábamos era justamente esa atemporalidad y esa ubicuidad para no centrarnos en un momento indicado y un espacio indicado, sino que sean las emociones y las acciones lo que vayan determinando el espacio. Ujú. Solo sabemos de la historia, y bien en el comienzo, que un hombre va a ir al entierro de su padre. Y en el camino de la historia se va encontrando con personajes que tienen que ver con su familia o de personas cercanas a quienes son parte de su familia. Eso es todo lo que se puede saber en un inicio. ¿Cómo es que esas historias reflejan miradas distintas y esta geometría, que a ver si me voy entendiendo un poco, que se va armando en la obra, es lo que vamos a ir descubriendo? Mencionabas fuera de cámaras, Daniel, que la geometría del trigo hacía mención, porque es una pregunta obligada casi, ¿qué cosa es la geometría del trigo, no? Yo pregunté incluso si era una frase conocida en Cataluña, porque el autor es catalán, y dice, no, es sacado de un poema, pero es una metáfora directa usada por el autor, que hace alusión a formas, y trigo tiene que ver con crecimiento y vida. Pero, ¿qué tanto hay geometría de personajes también aquí? No sé si Aníbal, Andy o Daniel quieren decir algo sobre eso. Se construye una especie de, no sé si poliedro familiar o algo. Sí, pero además interno, creo que sobre todo, ¿no? Hay una geometría personal en cómo deberían ser las cosas, sin entrar en mucho detalle porque podríamos spoilear. Hay personajes que están muy definidos por lo que se debería hacer y no lo que se quiere hacer. Este, y otros personajes que son más bien el trigo, ¿no? Que es más bien la pulsión vital de las cosas, ¿no? De hecho, sus personajes tienen mucho de eso, pues.
¿O quieres Sí. decir? Sí, bueno, creo que mi personaje, sobre todo, quizás también con el de mi madre, tienen em, estos pensamientos muy, tal vez más Pilar, ¿no? Tal vez Ujú. más Emilia, ¿no? Que tienen los momentos como qué es lo que debe ser socialmente aceptado, ¿no? Cómo uno se debe comportar, em, que nadie se entere, ¿no? Entonces, sí, pues ahí como un poco lo que se llama como las personas que a veces son un poco cuadriculadas y que no quieren salir, pues, ¿no? También yo Sí, creo que Beatriz también. sí, yo, Beatriz un poco cuando la ponen al límite, Sí, ajá. ¿no? sí, Sí, yo también. estoy diciendo que, nuevamente, no vamos a decir que ya lo escribirán que, pero hay cierto juego que uno se pregunta, ¿acá hay un tema de prejuicio o del qué dirán? ¿O es un tema más personal? Incluso esa ambivalencia creo que se la plantea el autor al público para que vea qué está pasando, ¿no? Es que a alguien le genera algo rechazo por una cuestión juiciosa o simplemente es algo que te involucra independientemente del juicio y tu personaje Aníbal está un poco en el medio de todo eso. Sí, yo creo que en el caso de Samuel, por como yo lo vengo viviendo, más que el juicio o el que dirán, creo que a mí, a Samuel, lo que me motiva es tratar de reconstruir o volver a recuperar lo que yo considero fue el gran amor de mi vida y lo sigue siendo. Ujú, En el caso de Samuel, Samuel se va muy joven a Francia, sale del pueblo, crece en otro tipo de sociedad, eh, de hecho abre más su mente allá, así que por el lado del qué dirán, creo que a mí no me afecta mucho, ujú. pero cuando regreso al pueblo me doy cuenta que en el pueblo parece que el tiempo no ha pasado, Ah, todavía ajá, sigue el pensamiento un poco retrógrada quizás, ujú, pero como te digo, para mí lo más importante es volver a recuperar al amor. ajá. Por eso esa tranquila temporal, porque sabemos que es en un tiempo más todavía hay, o sea, hay teléfonos, hay cosas que parecen que se nota que estamos en un presente más o menos presente, Ujú. pero que hay con miradas que parecen por las sensaciones, en mi caso, ¿no? Las luces, lo que se ve, la textura que como trigo que se ve en el escenario, las voces que se escuchan, parecen ambientadas tranquilamente hace 50 años o más, pero no sabemos, es una energía que yo siento como anterior, pero sabemos que la historia ocurre en el presente, en un momento más o menos actual, ¿no? Y hablar de geometría en el sentido de arquitectura, quizás. No solamente en rigidez, sino que como si están, hay una arquitectura es como si hubiera un árbol genealógico que se va armando a través de lo que vamos viendo. No digo que sea el sentido que le dio el autor, pero es lo que yo veía, qué geometría estamos viendo, ¿no? Pero bueno, es una obra que creo que es bastante poética. La obra que anterior que vi con Egeo también lo era un poco más en verso, creo, esta es más, más en prosa, pero se nota que hay una mirada muy desde dentro, ¿no? Desde de lo que está contando. Si uno te cuenta la historia del que trata, entre comillas, y le haces un resumen, dices, bueno, ok, es una historia más. Pero lo que hace que sea distinta la historia no es lo que pasa, sino lo que se siente y lo que se ve con lo que pasa. Ujú. Al menos así lo he sentido yo. Qué Sí, claro. bueno, qué bueno. Ya. Es lo bueno de las obras, ¿no? Que cada uno puede tener una lectura Ujú. distinta. Y voy a decir algo de tu personaje. Tú haces de un momento distintos. De un momento dudé si hay una actriz más. Ah, Es un gran elogio. wow. Al comienzo decía, se fue, pero no está ahí, Soma. En el Qué ¿Ya? afiche, maravilla, en el no afiche no duermo esta está, en el noche. afiche no está ese otro nombre. ¿Ya? Bueno, ustedes tienen una función mañana y otras, El mañana próximo fin de domingo semana. y tres más. ¿Cómo pueden ser las personas para venir a ver la geometría del trigo? Pueden encontrar las entradas en Joinas, lo pueden buscar como la geometría del trigo. Tenemos las funciones del viernes 18, sábado 19, domingo 20, viernes y sábados a las 8 de la noche, domingos a las 7 y, Y mañana, y mañana, a las mañana 7. domingo a las 7 y estamos en la Sala Tobar de Miraflores a media cuadra de la Avenida del Ejército, es sumamente céntrico. Ok. 255. Y
tiene estacionamiento. Ok. A ver Gratuito. qué teatro tiene estacionamiento. A ver, Gratuito. gratis. Sí, efectivamente es muy difícil. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, A ti, amigo. Aníbal, Andy, Daniel y a todo el Gracias. equipo y mucha mierda Gracias. a ustedes.